Génesis 22 es uno de los pasajes más, seguro todos lo hemos leído, la mayoría, o hemos escuchado de él. Es un pasaje muy dramático que a algunos, con ciertas situaciones, se les genera algún tipo de conflicto, pero entra en escena el hombre que podríamos decir que ha tenido más fe, por lo menos en la historia que nos cuenta la Biblia, y es Abraham. Estamos en Génesis 22. Es una historia muy dramática donde Abraham es probado de parte del Señor y le piden algo que pues creo que a cualquiera que se lo pidieran sería muy difícil. Pero antes de entrar en Génesis 22, quiero hacer mención de algo muy importante en Abraham. Génesis 12 nos cuenta que el Señor llama a Abraham, cuando eso se llamaba Abram, si se acuerdan, y dice que Abraham, cuando se viene, leamos el versículo 8. Sí, por favor. No, vamos a volvernos al 12. Vamos a ver unos versículos antes que quiero que resaltemos algunos nomás. ¿Qué dice el 12:8, Janet? Génesis 12:8. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Muy bien, aquí vemos, a Abraham se conoce como su nombre de la adoración definitivamente y dice que él levantó un altar. Esta historia, esta acción de Abraham se va a repetir en diferentes pasajes, en el capítulo 13 también, en el 14. No me voy a centrar ahí, pero quedémonos con la idea del altar, ¿sí? Por lo menos la Biblia nos habla entre el capítulo 12 y 22 que Abraham levantó 5 altares al Señor. La palabra altar quiere decir lugar de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo era un altar? ¿Cómo se imaginan ustedes un altar? O si han visto alguna película, alguna imagen, ¿cómo era un altar? Bueno, era alto, ¿cierto? Era un lugar alto, muy bien. ¿Cómo se hacían generalmente los altares? ¿Con qué materiales? Con piedras, se hacían con piedras, ¿sí? Entonces unían piedras, organizaban un altar, ¿y qué más llevaba el altar? Fuego, y el fuego lo proporcionaba la madera, ¿sí? La leña. Entonces era un montón de piedras, había madera, hacían un sacrificio y allí lo quemaban. Esa es la expresión holocausto. Entonces, pero presta mucha atención con esto. Altar, la palabra mizbeach sería algo así, quiere decir lugar de la muerte. ¿Y qué hacía Abraham o qué representaba hacer un altar? Cuando él estaba haciendo un altar y dice que invocó el nombre del Señor, ¿qué estaba haciendo Abraham? ¿Qué acto litúrgico, religioso, espiritual estaba haciendo? Un servicio, una ofrenda, es adoración, ¿sí? Es adoración. Implica que la adoración real implica un proceso de muerte, ténganmelo presente. ¿Por qué? Dice San Pablo en Romanos capítulo 12, y si vemos el modelo del templo, que lo hemos hablado tantas veces, ¿qué era lo primero que había antes de entrar al templo? Había un altar de bronce. ¿Qué se hacía en ese altar? Un sacrificio, y ese sacrificio se ofrecía al Señor a través del fuego. No sé si lo recuerdan, que ese fuego estaba encendido siempre, siempre había fuego, o sea que siempre estaba dispuesto todo para que el sacrificio lo percibiera el Señor. ¿Cuál era el efecto del fuego? Que el fuego, cuando usted pone una carne en un tizón, ¿qué pasa con esa carne? ¿Y qué emana? Un olor. Al Señor le gustaba el olor de la carne asada, es verdad. Y él percibía un olor fragante que le agradaba. Ahora, ese olor fragante que el Señor percibía digámoslo, en su nariz, era la expresión de adoración que emanaba del corazón del creyente, ¿sí? Pero escúchenme muy bien entonces la analogía. Era un lugar de muerte, ¿sí? O sea, ellos no podían decir, voy a hacer un altar al lado de la cama, acostados. Voy a hacer un altar en el patio de mi casa. No, implicaba un lugar alto, un lugar
de muerte, de sacrificio y de esfuerzo. Voy a leerles algunos puntos. Este altar entonces es el lugar alto donde se ofrece a Dios ofrenda de sacrificio. El primer altar en la Biblia mencionado, ¿alguno sabe quién fue el primero que dice que levantó un altar en la Biblia? Noé es el primero que levanta un altar después de aquel acontecimiento, el diluvio. ¿Se acuerdan? El diluvio es un acontecimiento como de reinicio de la humanidad y Noé cuando vuelve a tocar tierra levanta un altar. Pero el primer acto de adoración, ¿cuál fue? En la Biblia. El de Abel, muy bien, fue el de Abel que le dio una ofrenda al Señor, pero no en un altar. Adorar entonces se relaciona con el altar. Y la Biblia dice que los altares implicaban un esfuerzo de buscar el material, edificarlo y elevarlo. Pero además implicaba el esfuerzo de venir a adorar en este lugar. Adorar a Dios demanda de nosotros un esfuerzo. ¿Se acuerdan lo que citó Martina en su testimonio? ¿Alguien se acuerda? Ya citó un versículo que le ha acompañado muchos años. Josué 1. Y Josué 1:1, desde el 6, el 7, el 8, resalta algo que le dice el Señor a Josué. ¿Y qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Y le repite, esfuérzate y sé valiente. La adoración, el altar, implica entonces esfuerzo. Yo me levanto, yo hago el esfuerzo de buscar al Señor, ¿sí? Ahora, esa expresión del altar, cuando les hago una pregunta, ¿por qué ustedes se esfuerzan por algo? Cuando usted se esfuerza por algo, ¿cuál es la motivación de ese esfuerzo? Un propósito, un objetivo. Pero cuando usted está dispuesto a partirse el lomo, ¿qué cree que qué motivación puede haber en lo profundo de su corazón por el mayor esfuerzo? El amor, ¿sí o no? El amor, el amor. O sea, usted puede, no sé, quien ama la vida, por ejemplo, hace el esfuerzo de cuidar su salud. Claro que sí. Quien ama a los hijos hace el esfuerzo de, no sé, trabajar, abstenerse. ¿Ustedes son capaces de dejar de comer algo muy sabroso por dárselo a sus hijos? Yo creo que sí. ¿Y los hijos por los otros? Yo creo que tal vez, de pronto, quizá puede ser. Pero sin duda alguna, el esfuerzo va acompañado del amor. Así que un altar es la expresión de amar al Señor, ¿sí? Cuando nosotros como hijos del Señor reconocemos y amamos profundamente al Señor, por eso estamos dispuestos a levantar altar de adoración, ¿sí? Buscar al Señor. Mire, venir a este lugar nos implica un poco de esfuerzo, algunos más que otros, pero a todos nos implica un lugar de esfuerzo. Tal vez para nosotros que vivimos a 100 metros no nos implique tanto esfuerzo venir acá, pero tener este lugar nos implica un esfuerzo que nace en el amor que el Señor derramó en nuestros corazones y es un amor al cual nosotros reaccionamos. Así que adorar, esa es una definición que encontré en un autor que dice, adorar es amar profundamente, ¿sí? El que adora ama profundamente, porque el amor es el eje de la adoración y el amado es el centro de la adoración, ¿sí? Por eso, cuando yo adoro, no estoy centrado en mí. Generalmente cuando yo oro, la oración está centrada en quién, en la oración normal. La oración está centrada en mí, porque la oración está centrada en mis necesidades, en mis anhelos, ¿sí? Pero cuando yo adoro, ¿en quién está centrada la adoración, Juan Pablo? En el amado que es el Señor, ¿sí? Entonces, Abraham conmovió el corazón del Señor porque desde que él lo llamó, él se movió a expresarle su amor, ¿sí? Génesis 20, perdón, Éxodo 20, un momentico, para que recordemos algo. Éxodo 20. Antes de leerlo, piense de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo de corazón, usted qué es lo que más ama. Y piénselo en este sentido. ¿Por qué cosa, persona, objeto, situación está dispuesto a sacrificarlo
todo. Vale, mucho cuidado. Esa es la buena medida de saber usted qué ama y a qué ama más o a quién ama más. ¿Sí? Es posible que alguien ame profundamente su cuerpo, su carita y su belleza y está dispuesto a pagar todo el precio necesario por ella, ¿cierto? Es posible que alguien ame profundamente eh, su casa y está dispuesto a mantenerla como una tacita de té y a pagar el precio hasta de la salud por ella. Piense brevemente, usted, ¿por qué está dispuesto o por quién está dispuesto a sacrificarlo todo? En primer lugar. En segundo lugar, ¿por quién está dispuesto a sacrificar, no sé, el 90%, luego el 80%, luego el 70%? Y esa es una respuesta que vamos a ver en Éxodo 20. Éxodo 20, el versículo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les darás honor, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la declaración de los 10 mandamientos. Y el Señor Jesús dijo que resumía los 10 mandamientos en uno. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y luego a quién? A mí mismo y luego al prójimo, porque dice, amarás a tu prójimo como amas a quién? A ti mismo. O sea, que la medida de amar a mi prójimo es como yo me amo. Persona que no se ama a sí mismo es muy difícil que ame al prójimo. Persona que ama profundamente al Señor y se ama a sí mismo como creación del Señor, ama a su prójimo con libertad. Es el amor. Entonces, vuelvo al punto. ¿Quién debería ser aquel por el cual nosotros lo demos todo? Pues debería ser el Señor, ¿sí? Debería ser el Señor. Debería estar dispuesto a sacrificarlo todo. El punto es que Abraham amaba profundamente al Señor y por eso Abraham constantemente estaba dispuesto a ofrecerle a Dios incluso lo que le costara, ¿sí? Y llegamos a Génesis 22, donde es la conexión de la salida de allá para acá o de aquí para allá. Por eso de allá para acá. No, pero es un cosito ahí encima. Es un cosito ahí encima. Bueno, entonces llega el 22. Abraham había esperado 25 años por su hijo con Sara. Y le dice el versículo 21. 21 no, 1. ¿Están conmigo? Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, ¿y cómo le contestó a Abraham? Heme aquí. ¿Sí? Y le dijo, sin mente, sin darle vueltas, le dijo de una, toma ahora tu hijo, toma, tu único. Él ya tenía otro hijo que era Ismael, pero es que Isaac era el hijo de su esposa amada, era el hijo de la promesa. Isaac era un milagro, pregunto. Si era un milagro, porque ambos eran viejos, estériles, y era un milagro. Entonces le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Pregunto, ¿hasta ahí la cosa está bien? Pero además, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esa parte ya no era tan fácil, ¿sí? Porque ¿qué era ofrécelo en holocausto? Mátelo y quémelo, ¿sí? Mátelo y quémelo, ¿sí? Bueno, muy bien. Dice, se levantó muy de mañana, o sea que eso demuestra diligencia. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Les hago una pregunta, ¿3 días no era suficiente tiempo para recapacitar? Hay decisiones que uno toma, pero como lo hace de una, ni modo. Pero si usted decide algo y tiene 3 días, ¿cuánta gente quita en un negocio por pensarlo un día? 2 días. Y 3 días ya es demasiado tiempo. O sea, tuvo tiempo hasta de decir,
¿qué me está pasando? ¿Sí? Ahora vamos a leer un pasaje en Hebreos que le estaba pasando a Abraham por la cabeza. Y entonces dice, el del 5 tomó a Abraham a su siervo, les dijo, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos. ¿Y qué vamos a hacer yo y el muchacho? Adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y de descarado la puso sobre Isaac, su hijo. O sea, lo iba a sacrificar y además Isaac tenía que llevar la madera. ¿Sí? Claro, él era un señor de edad, ya no tenía ni el asno, entonces llevó a Isaac. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham y le dijo, Padre. Él contestó, aquí estoy, hijo mío. Y le dijo, está el fuego, está la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Tonto no era. ¿Sí? O sea, Isaac tonto no era, pero sí era muy confiado en su padre. Ustedes saben que eso lo estudiamos alguna vez. ¿Cuántos años podría tener Isaac más o menos en este momento? Entre 33 y 40 años tendría Isaac. Entre 33 y 40 años tenía Isaac. No era un niño. Pero eso yo se los expliqué una vez. No lo puedo explicar ahora con detalle, pero entre 33 y 40 años tendría Isaac. O sea, no era niño y no era pues como... Isaac había visto este proceso antes en su padre, de poner un altar, de tener leña, de tener fuego, tanto que él dice, para Isaac era normal. Está el fuego, está la leña, está el altar, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? ¿Qué le dijo el Señor, Abraham a su hijo? Tranquilo, mi hijo, que el Señor se proveerá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el 8, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y seguían juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. Ve, Abraham, y este Isaac tenía tanta confianza en su papá que yo creo que le dijo, ve, amárreme bien el pie que no me le suelte. Vea, cójame, es que no hay resistencia alguna. Bueno, hay unas hipótesis teológicas sobre esto que tampoco vienen al tema, pero, pero Isaac estaba plenamente consciente de lo que pasaba e Isaac sabía y confiaba que lo que iba a hacer su papá, lo que fuera, era bueno. Es de notar, de verdad, que un hijo esté dispuesto a que su papá le obedezca a Dios y haga conmigo lo que sea, eso habla muy bien del papá, pero habla mucho mejor del hijo. Tenía mucha conexión con su papá, confiaba en su papá y confiaba en el Dios de su papá. Muy bien, veamos aquí algunas cosas. Bueno, ya cuando llegaron al altar, eh, lo ató, extendió su mano a Abraham, tomó el cuchillo para degollar su hijo, entonces el ángel del Señor le dio voces, ese le dio voces, es que le tuvo que decir insistentemente, lo vio determinado. Él de nuevo le dice, aquí estoy, le dijo, no, no, ya no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, estoy en el 12, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró de aquí a sus espaldas un carnero trabado y en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, por tanto se dice hoy en el monte del Señor será provisto. Vamos a ver eso brevemente. Entonces, eso es una prueba del Señor a Abraham. ¿Qué está probando el Señor en Abraham? Fe, muy bien, piedad, ¿qué más? Temor, esfuerzo, ¿sí? Su esfuerzo, obediencia, porque acuérdense que la fe tiene una amiga que lo evidencia. ¿Y cuál es la amiga de la fe que la evidencia? La obediencia, ¿sí? Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Si usted dice, tengo fe, pero no actúa en consecuencia, pues su fe es solo fe de decirlo, pero la fe se manifiesta a través de la obediencia. Si yo creo lo que el Señor me dice, pues hago lo que el Señor me dice. Si yo confío en alguien, pues hago lo que sea alguien me dice. ¿Sí? Martina ahora puso un ejemplo que me llamó mucho la atención. Decía, vamos a un restaurante, nos comemos lo que nos ponen porque confiamos que el que lo cocinó, voy a añadirle yo. No usó cochinadas, cosas dañadas, usó los procesos. Sí, es un acto de confianza. Creemos, dijo un conductor, ¿cuántas veces nos subimos con un conductor que no conocemos y confiamos que nos lleva y nos traiga? Tenaz. Pero decía Martina, pero en verdad, ¿cuántas veces escuchamos al Señor
hacemos lo que Él nos dice, que es confiar en Él. ¿Sí ve? Eso es fe. Entonces, ¿por qué confiamos más en otros que nos pueden hacer daño y no confiamos en aquel que solo tiene cosas buenas para nosotros? Muy bien. Entonces, Dios prueba a Abraham su fe, su confianza, ya todo lo que dijimos, y le dice, ofrézcame su único, su amado, y que implicaba, suba al monte, esfuerzo. Y aquí hay algo que tenemos que renovar la mente, muchachos, de verdad. Sé que estamos en una época de poco esfuerzo. Sé que nos tocó unas generaciones de poco esfuerzo. Sé que nos lo están facilitando todo, que hasta pensar otros lo hacen por nosotros. Nos tocó una sociedad de poco esfuerzo. Abraham, ante la prueba, decide ofrecer lo que le costaba y esforzarse, no solo porque era sacrificar a su único amado, sino que le implicaba subir, caminar 3 días y presentarlo. O sea, fueron 3 días, tuvieron que haber sido 3 días muy complejos, porque lo que le venía era muy difícil. Bueno, mentiras, complejos y difíciles para nosotros, pero Abraham, según la Biblia, estaba muy confiado. ¿Saben qué dice Hebreos? Que Abraham creía que él lo iba a resucitar. O sea, Abraham estaba convencido que lo iba a matar. Eso dice Hebreos. Y estaba tan convencido que Dios era tan poderoso que él decía, si yo lo mato y lo quemo, el Señor lo vuelve a levantar. Eso sí es, de verdad, la fe. O sea, en la mente de Abraham ni siquiera estaba que lo iban a detener. En la mente de Abraham estaba que él iba a cumplir la orden del Señor y que el Señor lo iba a resucitar. Muy bien. Muestra diligencia y prontitud para obedecer. Dice, al otro día se levanta temprano. Ya les dije, para Isaac era muy normal y cotidiano que su padre subiera al monte a adorar y por eso confiaba plenamente en su padre. Sabía Abraham que aún todo lo que le ofreciera Dios venía de sus manos. Por eso no tenía miedo ni duda de darle al dador. Póngale mucho cuidado a esto. Cuando yo confío que todo lo he recibido, que es de Él, si Él me lo pidiera, ¿por qué tengo temor? Si alguna vez vino, ¿sí? ¿Por qué dudo que en otro momento también volverá? Cuando yo confío que todo es del Señor, por el Señor y para el Señor, así dice Pablo en los Romanos, pues si Él me pidiera algo, es más, si Él me dijera 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, si Él me pidiera un esfuerzo, lo que Él me pidiera, yo entiendo que mi vida depende de Él. Si yo temo, amo y confío en el Señor, yo se lo concedo libremente, como lo hizo completamente Abraham. Así entonces, Abraham levanta el altar más grande a Dios en el lugar más importante del universo. ¿Y por qué les digo del universo? Porque yo no he leído en la escritura que diga que la luna es el lugar más importante del universo. Estoy hablando del mundo físico. Yo no he leído que el sol sea el más importante. Yo no he leído que, no sé, cualquier cosa que se quiera imaginar. Yo solo he leído que este lugar donde Abraham levantó el altar al Señor, dijo que ahí estaría su nombre, sus ojos, sus oídos y posaría sus pies. ¿Saben qué es el Monte Moriah? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en estos días en el devocional? Se llama y se conoce hoy como el Monte del Templo. Es el lugar donde Salomón edificó el templo, o sea, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en ese mismo lugar Salomón, por orden de su padre David, edificó el templo. Y cuando Salomón consagra el templo en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, dice, aquí estarán tus ojos, tus oídos, esta es la morada de tus pies. ¿Sí? O sea, que Abraham prefigura muchas cosas, entre otras, pero sobre todo prefigura también el lugar de adoración en el Monte Santo, que más adelante se conocería como Jerusalén, Monte Sión, el Templo de Salomón, hoy se conoce como el Monte del Templo, ¿sí? Imagínense todo lo que alcanzó a percibir Abraham. Vemos entonces que Abraham es un hombre de altares y ya sabemos que el altar implica esfuerzo. Pero quiero terminar con lo más importante de todo esto. Y es que la Biblia nos dice que el sentido de la fe, ¿cuál es? El oído. Pero el sentido del oído es que podamos ver. ¿Se acuerdan de la cuestión de Tomás cuando se encuentra con los discípulos y le dicen que el Señor ha resucitado? ¿Qué dijo Tomás? Sin ver no creo. ¿Sí? Ok. Entonces, escúchame muy bien a donde quiero llegar.
Es muy frustrante para cualquier creyente escuchar, escuchar y escuchar y nunca ver, porque la materialización de lo que se escucha cuando se ve. Ojo, el oído es el sentido de la fe y yo debo escuchar con fe, pero la materialización de esa fe se da es en el ver. Entonces usted puede decir, sí, yo creo que el Señor me dijo, sí, yo creo que el Señor me dijo, pero si usted nunca ve, entonces, ¿qué genera eso? Termina generando dudas, temores, frustraciones, porque lo que necesitamos es ver al Señor, es ver lo que tanto hemos escuchado. O sea, no tiene sentido, escuche, 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 pero usted no ve nada, no pasa nada, la vaina está igual, las circunstancias son iguales, y cuando se mira a sí mismo, lo mismo. Tiene como les digo yo, sí, estoy como tranquilito, como calmado, pero cuando ve, no pasa nada. Y eso no está bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi corazón se conecta con el Señor y mi oído atiende claramente su voz, tiene, permítame decirlo así, tiene que verse la manifestación del Señor. Tiene que verse. Entonces, no es lógico en la lógica del Señor que usted escuche, 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 pero no vea. Ahí hay un problema de fe. Hay un problema de yo no sé qué otra cosa puede decirse. Porque usted puede pasarse toda la vida, escucha la Biblia y dice, ay, qué cosa tan bien. Ese versículo es para mí. Pero ese versículo es para mí no porque lo escuchó y le pareció lindo, sino porque usted vio que lo que allí estaba escrito, lo que escuchó, se cumplió, lo vio tangiblemente, lo evidenció. Usted sabe que eso que escuchó es verdad, no porque lo escuchó simplemente, sino porque lo logró ver. O sea, no tiene sentido una fe que diga que solo escucha y nunca ve. No tiene sentido. Como lo oímos, dice así el Salmo, como lo oímos, así también lo hemos visto. ¿Qué salmo es que es el Salmo 48? Creo que es el Salmo, espera para que lo tengan ahí. Creo que el Salmo 48 dice así. Salmo 48 del 1 al 8. Dice, hermosura y gloria de Sión. Grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Por casualidad, ¿alguno sabe de qué lugar está hablando este Salmo 48? Está hablando del mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, porque Monte Moriah va a ser el monte del templo y el monte del templo es el centro de Jerusalén. ¿Sí ve? ¿Y qué está diciendo el Salmo? Como lo oímos, lo hemos visto de nuevo. Es que muy complejo, muy complicado decir que camino en la fe, pero nunca veo lo que he escuchado. Yo tengo que ver lo que oigo, porque oí con fe y creí, sí o sí tengo que ver. O sea, que si yo no veo lo que oigo es porque ¿qué está fallando? La fe. Es la fe la que está fallando. O sea, yo no voy a ver para creer, que es lo que advierte la Biblia. Yo oigo y yo creo, pero si creo de verdad lo que oí, sí o sí lo debo ver. Y quiero concluir con lo siguiente. Vuelvan al capítulo 22. Y hay dos palabras que están acá. La palabra Moría, ¿sí? ¿Qué es el lugar? Moría. Yo les he explicado que en el hebreo, generalmente la M antes de ciertos o que acompañan los sustantivos, generalmente
El idioma hebreo generalmente son tres letras que son una raíz de un verbal, tres letras. Y de ahí en adelante se juega con sufijos y prefijos para denominar lo que tenga que ver con esa letra, con esas tres letras. En la palabra moría y en la palabra jiré, saben que aquí cuando lo traducen, Dios proveerá, está la palabra jiré, ¿sí? La palabra moría y la palabra jiré comparten una misma raíz verbal, ¿sí? Y esa raíz verbal es ra'a, que es ver. Póngale cuidado. Entonces, tengo el verbo ver, ¿sí? Ver. Y el verbo ver está en la palabra moría y en la palabra giré, ¿sí? Entonces, les dije que la palabra con M implica un lugar. Si tengo el verbo ver acompañado de la letra M, que me está implicando el lugar, ¿usted cómo podría traducir la palabra moría? O ver el lugar es una posibilidad, o también el lugar de ver. Les pongo un ejemplo. La palabra gadol, gadol es grande, ¿sí? Gadol. Eso quiere decir la palabra gadol, grande. Si usted le pone una M antes, se lee migdal. ¿Y saben qué es un migdal? Es una torre. ¿Cómo nos quisiera decir entonces? Es el lugar grande, ¿sí? Entonces la M y la raíz verbal me da el lugar donde tal cosa. Entonces, Moria es el lugar donde se ve. Escúchame muy bien. Moria es el lugar donde se ve, pero se van a asombrar de la palabra gire que traducen como provisión, porque la palabra gire tiene la misma raíz de ver, pero está antecedida por una letra que es la contracción del nombre divino. Entonces, si gire también tiene el verbo ver, pero está acompañado de un prefijo que es el nombre divino. ¿Qué quiere decir gire? Ver a Dios. ¿Sí se la pillan? Entonces, ¿qué es Moriah? El lugar donde se ve a quién, a Dios. Y eso implica el altar. Por eso es que Abraham, que es algo que nosotros tenemos que reflexionar cada vez que levantamos altar y que vamos a buscar al Señor. Porque si usted busca al Señor, ¿cuál es la lógica de buscar al Señor? ¿Cuál es la idea de buscar algo? ¿Cuál es la idea de buscar al Señor? Encontrarlo. O sea, si yo lo busco y no lo encuentro, pues eso es muy frustrante. Y Daniel y Tania, no lo encontré. Años después, una vez Dani me dijo, es que, ¿cómo te parece, papi, que cada vez que yo busco algo voy cantando esta canción? Le dije, bueno, entonces vamos a cambiarla. Vamos a cambiarle la letra. Vamos a decir, fácil es buscar, fácil encontrar. Y ahora a mi hija se le facilita mucho encontrar. Todo lo que el hombre busca necesita encontrarlo. ¿Y por qué no pagamos el precio, no hacemos el esfuerzo suficiente para que si buscamos al Señor, lo encontremos? Porque si no lo vemos, nuestra vida no es transformada. Y necesitamos es que esto sea transformado. Necesitamos que esto sea renovado. Necesitamos ver lo que tanto escuchamos. Por eso hay tanto desánimo a veces en el pueblo creyente, porque el pueblo creyente es negativo. ¿Sí? Entonces, esto no está bien, conformista. No, pues yo descanso en la voluntad del Señor y pues Él sabrá, yo solo le pido que me llene de paciencia y me dé fuerza para soportar la aflicción. No, no puede ser tan así, no puede ser tan así. Pues si el Señor le dice, vea hermano, lo voy a pasar por el fuego y por el agua, pero tranquilo, que ni el fuego lo quemará ni el agua lo ahogará. Listo, ¿cómo voy a estar? Como Abraham iba al monte Moriah, porque Abraham no iba, ay, pobre Isaac, cuando le corta el cuello, pobre, nada, nada. La Biblia dice que se levantó de temprano y que se fue a Moriah. Estaba muy seguro, no estaba diciendo, el Señor, que qué duro conocerte, tus planes son tan difíciles para mí. No, no puede haber eso, porque estoy confiado y pleno que yo lo voy a ver. Y eso fue lo que le dijo. Cuando le dice, Dios se proveerá, ¿sabe qué le está diciendo? Chiré, vamos a ver al Señor, vamos a verlo porque te resucita. Vamos, no, no, es que no pensaban que lo iban a detener, que era lo más complejo.
Él le dijo, tranquilo, Isaac, que tranquilo, puede que lo vea un poquito, pero lo que se viene es mucho mejor. Vamos a ver al Señor. Pero nosotros es, ay, ojalá te veamos en esto. No, muy difícil. Para mí es literal, tomó lo que había oído y lo tomó y obedeció conforme a lo que había oído. La visualización también es fruto porque no es que yo lo oiga y lo visualice. Es muy difícil porque si tenemos una mente de fracaso, pues si el Señor dice, alegra, esfuérzate y sé muy valiente, entonces yo lo oigo, pero yo no voy a visualizarme siendo esforzada y valiente, no lo veo así, mentalmente no se da. Es que yo en la acción, al obedecer lo que oí, me esfuerzo. Y cosas tan prácticas como uno no ve, listo, no, es que tuvo que levantar a hacer devocional, a hacer, no, se levantó a mover su cuerpo, a esforzarse, y hoy ya pudo ver o experimentar lo que ella nos contaba. Por eso tiene mucho sentido esto del esfuerzo y de la obediencia y de verlo también, de experimentar. Entonces, muy tenaz porque casi siempre o en la traducción que nos dio la Reina Valera, acuérdense que en las traducciones, como todas las palabras, tienen implicaciones y contextos. Entonces, pues, lo tradujeron así, ¿sí? Pero dentro del contexto, lo que logró entender Abraham fue que él iba a ver la manifestación del Señor conforme a su palabra. Y lo que le quiero decir es que tenemos que revolcarnos y negarnos a no ver al Señor. Tenemos que verlo, tenemos que ver su manifestación, tenemos que ver su gloria, tenemos que ver su poder. O entonces, ¿qué tiene sentido esto? Ahí, pues sí, acallemos la conciencia y calmámonos un poco y estamos tranquilos. No, tiene que pasar algo sobrenatural. Es que ¿Dios es Dios o no es Dios? ¿Es todopoderoso o no es todopoderoso? Pero nosotros a veces lo tratamos como, qué pena contigo, ¿será que tú sí puedes? Pregunto, ¿será que tú sí puedes? Cuando Pedro iba pasando por ahí, le dice, dame una limón, y le dice, no, pues la verdad plata no tengo, pero tengo otra cosita mejor. En el nombre del Señor, levántate. Abraham es el padre de la fe y entiende que había que pagar el precio, esforzarse, estar dispuesto a dar lo mejor solo por ver al Señor. Ahora piense algo. ¿Usted qué está dispuesto a dar por ver al Señor? Entonces, yo quiero ver al Señor, tengo que pagar un precio, tengo que esforzar. Usted no va a ver al Señor acostado, usted no va a ver al Señor dándole vueltas al problema, dándole vueltas al problema, dándole vueltas. Usted no va a ver al Señor orando siempre lo mismo, haciéndole la lista de mercado. Señor, acuérdate que la factura vence mañana, acuérdate que la cuota es para tanto, acuérdate que, Señor, ayúdanos que tenemos que, la matrícula es para tanto. Uy, con esa lista de mercado no vamos a ver al Señor. No, no lo vamos a ver. Él sabe que tenemos necesidad y necesitamos es verlo a Él. Verlo. Abraham le está entregando literalmente todo lo que era, todo lo que tenía, todo lo que tenía sentido en su existencia, se lo estaba entregando a él. Porque ¿qué anhelaba? Verlo. Y al verlo, lo demás vendrá por añadir. Y no nos podemos conformar. Cada que venga acá. No, venga, Señor, yo quiero verte. Si la Biblia dice que es esfuerzo, hasta subir allá, yo quiero verte. Se levanta por la mañana para orar, que le cuesta. Mire, si usted se esfuerza por la mañana para preparar un desayuno, para un almuerzo, para verse divina o divino antes de salir, hágale un poquito más y esfuércese por encontrar y ver al Señor. Esfuércese, esfuércese. Que para Abraham, que es el padre de la fe, nos abrió una brecha y nos mostró que el Señor sí se deja ver. Y cuando yo veo al Señor, voy a ver provisión, voy a ver protección, voy a ver dirección, voy a ver sanidad, voy a ver restauración. Tenemos que creer y estar convencidos que lo que Él nos dijo lo vamos a ver, pero ¿qué nos implica? El esfuerzo que sea necesario. Entonces, no lo dude, cuando le dice el Señor a José, esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes, ¿qué implicaba para él? Porque vas a ver todas las promesas que yo le hice a Abraham, Isaac y Jacob, que las confirmé en Moisés, tú las vas a ver. ¿Qué te toca? Esfuérzate y sé valiente. Pero de nuevo, pongan en una balanza.
y hagan una lista. Yo me esfuerzo, ¿por qué? Y mire todo lo que usted se esfuerza, porque todo lo que vale en la vida, creo que usted lo sabe. ¿Qué implica? Esfuerzo. Lo que vale, lo que uno le cuesta, lo cuida, lo ama, lo valora. Por eso, ¿se acuerdan la canción de Mi Tesoro? Mi tesoro. Es que tú eres mi tesoro, Señor. Y un tesoro que me ha costado. ¿Se acuerdan la Biblia cuando habla del tesoro? Ustedes han visto en el Nuevo Testamento que se habla del tesoro. Dice, un hombre encuentra un tesoro, ¿sí? En una tierra. Dice, y lo vende todo. Lo vende todo y compra esa tierra solo ¿por qué? Por ese tesoro, porque sabe que ese tesoro vale más que todo lo que pudiera tener. Eso es lo que hizo Abraham. Yo encontré un tesoro y mi tesoro, ¿quién es? Él. Y estoy dispuesto a darlo todo por él. Y lo otro vendrá por añadir. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que quien deja padre, madre, todo, dice, el Señor le dará 100 veces. Eso es verdad, eso no es cuento. Pero todo lo que por amor a mi Señor yo le ofrezco es porque Él tiene para mí lo mejor. Lo mejor. Necesitamos verlo. Oremos.